Bienvenidos a una nueva temporada de Fe y Enseñanza. Estaremos hablando en esta oportunidad acerca de literatura apocalíptica. También estaremos hablando del mundo espiritual, de ángeles, de demonios. También estaremos hablando de lo que en su momento se consideraba política. Estaremos hablando del contexto social para entender mejor las escrituras. Además, estaremos hablando de otro tipo de temas que nos conciernen aquí en este tiempo de fe y enseñanza. Es un tiempo en el cual buscamos estudiar las escrituras con el ánimo de tener mucha más fe, de poder dar respuestas a diferentes inquietudes y de poder acompañarnos en estos tiempos que vivimos. De nuevo, bienvenidos a este tiempo de fe y enseñanza. Este tiempo de fe y enseñanza, como ya los antiguos acompañantes de este espacio lo saben, está dividido en tres niveles. El nivel básico, que va a estar caracterizado por las diapositivas color verde, el nivel intermedio por las diapositivas color azul y el nivel avanzado con las diapositivas color rojo. Seguiremos con la misma dinámica y estaremos en una serie que empezamos esta temporada y es Apocalíptica 1. Va a ser una serie de varios capítulos, de varios episodios, en los cuales estaremos hablando de literatura apocalíptica. Evidentemente estaremos hablando también del libro del Apocalipsis y estaremos hablando de literatura alrededor de este tema. Comencemos con nuestro nivel básico de apocalíptica. Estaremos hablando de el Apocalipsis de Juan. Y es que se llama al Apocalipsis que aparece en las Escrituras el Apocalipsis de Juan porque evidentemente está escrito por Juan. Ese es el nombre que se ha popularizado, el Apocalipsis de Juan. En algunas versiones ustedes van a ver que aparece el libro de Revelaciones. Estaremos analizando un poco más adelante por qué se llama Revelaciones, por qué se llama Apocalipsis, por qué el nombre de Apocalipsis de Juan o simplemente por qué el nombre de Apocalipsis. De hecho, vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 1:1. Podemos leer en las Escrituras la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Este es el primer versículo y el segundo de Apocalipsis. Vamos a enfocarnos un poco solo en el versículo 1 y precisamente en el primer texto de este libro que dice la revelación de Jesucristo. De ahí sale el nombre de Apocalipsis. En griego, la palabra que aparece iniciando el libro es precisamente Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación o significa develación. El término como tal quiere decir y tiene en su concepto el quitar un velo o el revelar algo a un público. A veces se entendió como revelar algo que estuvo por mucho tiempo escondido o por mucho tiempo en secreto. Y al final se abrió el velo y se develó lo que estaba detrás del velo. Este es un libro que está muy bien nombrado, ya que el primer término del libro precisamente es ese, Apocalipsis. Ahora, si se nombra como revelación, está bien también. Revelación. En algunas versiones aparece como revelaciones, pero literalmente es más comúnmente conocido como la revelación o el libro de la revelación. Y está muy bien puesto el nombre de Apocalipsis. El Apocalipsis es uno de los libros más malentendidos y de hecho más poco entendidos o menos entendidos a lo largo de la historia,
Y esto ha hecho que el término Apocalipsis también se malentienda o se malinterprete. Resulta que en ocasiones se ha interpretado o se cree que Apocalipsis significa el fin de los tiempos, o que significa el término de todo, o significa segunda venida de Jesús, o significa la ira de Dios. Realmente, como ya lo vimos, el término Apocalipsis significa revelación o develación. De hecho, el libro del Apocalipsis, aunque sí habla algo acerca del final de los tiempos, es un libro escatológico, estaremos hablando de ello más adelante, realmente tiene un contexto muy específico del cual estaremos hablando en futuras ocasiones. Así que si te sirve y te ayuda, que esperamos que esto sea de beneficio para todos, y es que Apocalipsis como tal, ya que sabemos que significa revelaciones o revelación o develación, no tiene que ver o no se traduce o no significa ni la ira de Dios ni el final de los tiempos. Y esperamos que con esta serie, en esta segunda temporada de Tiempo de Fe, te ayude a entender un poco más el libro de Apocalipsis, la literatura apocalíptica, y que muchos de ustedes o muchos de nosotros podamos perderle el miedo y el temor al libro del Apocalipsis que aparece en las Escrituras. De hecho, volvamos a nuestro texto de Apocalipsis. Apocalipsis, pasemos al versículo 2, dice, hablándole que esta revelación fue dada a Jesucristo y Jesucristo se la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. ¿Por qué dice eso el versículo 2? Porque precisamente a Juan se le permitió ver cosas que escribió en un texto que se llamó Apocalipsis y que se llama Apocalipsis. La escritura está diciendo que Juan dio testimonio de la palabra de Dios que le fue revelada y del testimonio de Jesucristo que le fue revelado y de todo lo que vio. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, que la palabra de Dios, el testimonio de Jesús y lo que Juan vio, lo que se le mostró. Así que espero que te animes a ver esto, porque vamos a leer lo que Juan escribió, lo que Juan escribió de lo que se le reveló de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús y de lo que él mismo vio porque se le mostró. De ahí viene también el nombre de revelación. Se le develó también a Juan todo el mensaje del libro de Apocalipsis. Estaremos ahondando mucho más a lo largo de esta serie apocalíptica. Sigamos leyendo, ahora pasemos al versículo 4. Apocalipsis 1, del 4 a 6, dice la escritura. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a devolvernos para leer un par de detalles al respecto. De nuevo, recordemos que se le llama el Apocalipsis de Juan, porque Juan fue el que escribió lo que se le dio a conocer de la voluntad de Dios, del testimonio de Jesucristo y de lo que él mismo vio. Así que Juan mismo es testigo de lo que él ha escrito. Y aquí en el versículo 4 vemos Juan, precisamente aparece el nombre de Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. El libro de Apocalipsis está bien nombrado llamándole libro. De hecho, es un libro que contiene varios géneros literarios dentro de sí mismo. De hecho, uno de esos géneros literarios es el epistolar. Apocalipsis tiene dentro de sí varias cartas dirigidas, como dice el versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Y si se dan cuenta, el saludo del versículo 4, como ya lo hemos visto en episodios anteriores, gracia y paz a ustedes, es un saludo epistolar de quien escribe una carta y le dice esto mismo a quienes la van a leer. De hecho, es muy interesante porque Juan dice que esto se escribe de parte de aquel que es y que era y que ha de venir,
y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí vamos a adelantarnos un poco a la simbología del Apocalipsis. Apocalipsis es un libro altamente simbólico y desde el primer capítulo ya comienza con la simbología. De hecho, el número 7 y el plural, los sustantivos plurales en Apocalipsis son simbólicos. Lo estaremos viendo más en detalle con el tiempo. Así que cuando aquí se habla de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, no se está refiriendo a que existan 7 espíritus, específicamente hablando de espíritus de Dios, sino que está hablando de una perfección. Versículo 5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Algo muy interesante es que muchos en el versículo 4 interpretan que Juan está escribiendo o está hablando acerca de Jesús cuando dice gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esa primera parte habla de Jesucristo y de el Espíritu Santo, pero realmente habla es de Dios y del Espíritu Santo y el versículo 5 sí habla de parte de Jesucristo. Aquí, como ya lo hemos visto en episodios anteriores, si no lo recuerdas o quieres verlo, puedes ir a nuestra temporada número 1 cuando hablamos acerca de temas que tienen que ver con el Espíritu Santo y temas que tienen que ver con la Trinidad. Se te aclara o puedes ver varias cosas al respecto. Y precisamente en este episodio de la Trinidad hablamos acerca de lo que dice las Escrituras de un Dios que es uno solo, pero que a la vez es trino. Así que espero que puedas visualizarlo para refrescar las memorias o para aprender mucho más del tema. Esta es una de las escrituras en los últimos libros de la Biblia, en este caso Apocalipsis, en donde se ve que aparece la Trinidad, o lo que se ha denominado teológicamente la Trinidad, o el Dios Trino. Versículo 4. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, hablando del Padre, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del Espíritu Santo, y de parte de Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Espero que esto te anime a tener más herramientas para responder a preguntas como ¿en dónde en la Biblia se habla acerca de este Dios que es uno y que es tres a la vez? Precisamente esta es una de las escrituras que se habla al respecto. Sigamos leyendo. Al que nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver otra característica de Apocalipsis y es que precisamente iguala al Dios el Padre y al Señor Jesucristo como Dios y como digno de alabanza, de toda la alabanza que merece el Dios y Padre, también a Jesucristo se le da. Eso lo veremos también en un episodio más adelante. Ahora leamos Apocalipsis 1 del 10 al 11. Dice la escritura, estaba yo en el Espíritu, hablando Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este versículo, de hecho estos dos versículos reiteran lo que vimos desde el versículo 1 de Apocalipsis, específicamente del versículo 2, versículo 4, que es Juan al que se le dio la revelación acerca de la voluntad de Dios, del testimonio de Jesucristo, y que se le dijo que escribiera lo que vio o lo que se le mostró. Aquí dice literalmente que se le dio la orden de escribir en un libro lo que vio. Así que Juan también está escribiendo lo que vio. Y de hecho, como lo habíamos dicho, este libro tiene dentro de sí, dentro de su contenido, el tema epistolar. Se le envía este mensaje a las 7 iglesias y como en algunas partes hemos hablado, del Asia Menor, de lo que se denominó en su momento Asia Menor. Y estas iglesias son las siguientes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Pero dónde se encuentra esto? Precisamente esto se encuentra acá. Aquí ustedes pueden observar un mapa y aquí pueden observar la dirección donde pueden ver este mapa. Es gracias a la Universidad de Carolina del Norte que tenemos esta diapositiva. Este es Asia Menor en el segundo siglo. Ahora, podemos ver varias regiones. Ahí en toda la mitad de lo que hoy en día llamamos Turquía está Galacia y vemos varias regiones. Pero vamos a ser un poco más detallados y gráficos con la siguiente diapositiva, que la pueden encontrar en esta página web. Aquí vemos ya un poco más específico el lugar a donde se escribió el Apocalipsis. Voy a resaltar los lugares uno por uno. Aquí en este lugar se encuentra Éfeso. Si se dan cuenta, es una ciudad portuaria y está justo enfrente de la ciudad en donde se encontraba exiliado Juan, en Patmos. De hecho, el mismo Apocalipsis 1 dice que Juan estaba en Patmos cuando se le hizo la revelación y se le pidió que escribiera lo que viera en un libro. Así que la primera ciudad que se encuentra saliendo de Patmos o viajando desde Patmos es Éfeso, una ciudad portuaria. Después encontramos a Esmirna. Ahí ustedes pueden ver la ubicación. Luego, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y aquí vamos a encontrar una ciudad que se llama Laodicea, pero esta es de Liconia. Sucede que la evidencia apunta a que la Odisea de la que habla la escritura está específicamente ubicada en este lugar, entre Hierápolis y Colosas. Es lo más seguro, es lo más probable que la Odisea a la cual se le escribe en Apocalipsis se encuentre en ese lugar que acabamos de señalar, entre Hierápolis y Colosas. Y esta ubicación es muy importante para poder entender el mensaje a la iglesia de la Odisea. Estas son las 7 iglesias a las que se les escribe el libro del Apocalipsis. Ahora, un dato bien importante es que este orden en el que aparecen en el libro de Apocalipsis es el mismo orden de lo que se llamó en su momento el transporte de correo o la vía del correo romano desde un puerto hasta la ciudad más interna. Empezamos en un puerto, evidentemente, las cartas llegarían ahí y se distribuirían a lo largo de la costa en primera instancia y después hacia el interior de la región de la que se hablara, en este caso de Asia Menor. Por eso el orden que aparece en el libro de Apocalipsis no es un orden al azar, es un orden específico de acuerdo al correo, a la vía que seguía el correo. Va desde la ciudad más externa y portuaria hasta la ciudad más interna, en este caso, la Odisea. Llegando a nuestra parte final de esta parte inicial del primer nivel, vamos a hablar de características y conclusiones. Primero, Apocalipsis, como el mismo libro lo dice, está escrito por Juan y está escrito desde Patmos. Fue escrito entre los años 95 y 115 después de Cristo, convirtiéndose en el último libro del Nuevo Testamento y por ende en el último libro de todas las Escrituras. Es un libro con diferentes géneros literarios, como ya lo hablamos. Estaremos profundizando en esto a medida que pasen los episodios. Tiene epístolas, como ya lo hablamos, también tiene denuncia profética y tiene poesía dentro de sí. Es altamente simbólico y críptico. Críptico significa que fue escrito de una manera secreta, encapsulada o encriptada, para que las personas que lo leyeran pudieran entenderlo, pero las personas que estaban al cuidado, en este caso de Juan, no pudieran entenderla tan fácilmente y pudiera darle una fluidez a la carta que pudiera circular. Resulta que Apocalipsis, al igual que muchas cartas del Nuevo Testamento, es un texto circular. Es decir, está diseñado para que circule por varias iglesias
y para que circule en últimas de mano en mano o de grupo en grupo. ¿Por qué estaba escrito en símbolo y de manera críptica o encriptado? Resulta que es una carta que tiene que ver con el Imperio Romano. Este texto tiene que ver con el imperio reinante en ese momento y se habla en varias partes en contra del Imperio Romano. Así que si el libro de Apocalipsis escribe abiertamente y claramente que el Imperio Romano caerá, pues simplemente no pasaría de la guardia de la isla de Patmos y simplemente se arrojaría al fuego o se rompería. Así que fue una estrategia muy astuta para poder hacer de este libro algo que circulara y que llegara hasta nuestros días. Por último, vamos a hablar de los objetivos del libro de Apocalipsis, que más adelante los ahondaremos un poco más. Resulta que se ha entendido que el libro de Apocalipsis está escrito para hablar del fin de los tiempos. Se ha entendido, se ha dicho, se ha interpretado que el libro del Apocalipsis tiene muchas cosas secretas que solo los más iluminados entienden y que ese es el objetivo, entrenar a los más iluminados. También se ha interpretado que es un libro que habla de la destrucción del mundo en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Pues resulta que lo más básico del libro de Apocalipsis es que tiene como objetivo animar y señalar la victoria en Cristo. El libro de Apocalipsis anima y señala la victoria en Cristo. Ese es el objetivo principal y la meta principal del libro de Apocalipsis. Animar y señalar la victoria en Cristo. Lo estaremos viendo en detalle para poder dar argumentos sólidos desde el mismo libro de Apocalipsis al respecto. Pero ya puedes adelantarte al tema y puedes entender un poco más acerca del libro de Apocalipsis. Espero que esto te anime a abrazarlo, a entenderlo un poco más y a no tener temor de encontrarte con un libro tan maravilloso como el libro de Apocalipsis. Pasamos a nuestra segunda parte de nuestro episodio del día de hoy. Nuestro episodio del día de hoy es Apocalíptica, primera parte, y es nuestro primer capítulo de la segunda temporada. En esta segunda parte estaremos hablando de literatura apocalíptica en la Biblia. Resulta que se ha entendido, y de hecho mal entendido, que el libro de Apocalipsis es el único libro en la Biblia de ese talante o con esa idea. Pero la verdad es que no es así. En la Biblia aparece literatura apocalíptica. De hecho, estaremos hablando más adelante en este mismo episodio acerca de literatura extrabíblica que también es apocalíptica. El libro de Apocalipsis no es el único en su género en la Biblia y no es el único en su género en el mundo. Vamos a ver entonces en las Escrituras más libros que tienen este género como característica principal o que tienen en su haber o en su contenido literatura apocalíptica. Y comenzamos con el libro de Daniel. El libro de Daniel se caracteriza porque, y se le llama así, libro apocalíptico. De hecho, su género completo sería narrativo histórico apocalíptico. De nuevo, ya sabes que apocalipsis no significa destrucción, ni fin de los tiempos, ni la ira de Dios. No significa eso. Apocalipsis significa revelación. Tiene varias características que más adelante las estaremos viendo acerca de la literatura apocalíptica. El libro de Daniel, evidentemente, los que ya lo conocen y lo hemos leído, sabemos que el libro de Daniel es un libro de literatura apocalíptica. Podemos verlo claramente en el capítulo 7. Daniel 7.1 dice, en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Aquí continúa la historia, pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Este primer versículo del capítulo 7 del libro de Daniel nos indica que Daniel tuvo visiones. Estaba en Babilonia, tuvo un sueño y fue una revelación. De hecho, este libro reúne características de la literatura apocalíptica. Mira lo que dice Daniel 7, del 15 al 16.
A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí, a uno de los que estaban allí de pie, y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Yo sé que aquí el deseo es mirar qué cosas se habló, qué cosas dijo la revelación o el que le reveló las cosas a Daniel, qué escribió Daniel en esta revelación, pero por el momento algo que queremos hacer el día de hoy es una introducción a la apocalíptica. Así que vamos a centrarnos en ciertas características de la literatura apocalíptica. Daniel aquí nos está escribiendo que él tuvo visiones y que esas visiones lo turbaban, lo dejaban, de hecho, en una ocasión, como él mismo lo escribió, hasta inconsciente, que no sabía de él, aturdido. Así que él, dentro de esa misma visión, se acercó a uno de los que estaba allí dentro de sus visiones y le pidió que le dijera la verdad acerca de todo lo que estaba viendo Daniel en esas visiones. Y este personaje que estaba allí de pie le respondió y le dio a conocer la interpretación de estas cosas. Como lo hemos dicho en episodios anteriores en la primera temporada, la Biblia generalmente y mayoritariamente se interpreta a sí misma. Así que la misma Biblia generalmente da explicación de lo que ella misma está diciendo. Este es el caso especial al respecto y es uno de los casos más característicos de donde la Biblia se explica a sí misma, en el libro de Daniel. Ahora, resulta que aquí Daniel está diciéndonos que se acercó a uno de los que estaba allí de pie. ¿Quién era ese personaje? ¿De quién se trataba? Volvamos un poco al versículo 10 de Daniel 7 y dice que en su visión, él está describiendo su visión, y dice que un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían al que estaba en el trono y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Todo esto está hablando de características de literatura apocalíptica que, como les digo, más adelante la estaremos viendo. Pero por el momento podemos adelantarnos un poco y estamos viendo aquí que en la literatura apocalíptica de Daniel hay primero unas visiones. Segundo, hay un personaje mediador o intermediador, sobre todo un personaje extraterreno que habla acerca de esas visiones y o las comunica o las interpreta. Y otra característica, como ya lo vimos en el texto de Daniel, en los versículos más adelante, el versículo 14, 15 y 16, dice Daniel que le fue revelada la visión, fue además interpretada. Dice en el versículo 16, en la última parte, y este personaje que estaba allí de pie me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Y este detalle es muy importante para entender la apocalíptica en la Biblia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia en los textos apocalípticos dentro de ella hace una conexión muy importante, ayudándose uno a otro a interpretarse. Ten eso presente cada vez que vayas a abordar la literatura apocalíptica de las Escrituras. Ahora, no solo en el Antiguo Testamento tenemos literatura apocalíptica, también lo tenemos en el Nuevo Testamento. De hecho, hay versículos como tal, capítulos enteros que son de literatura apocalíptica. Aquí vemos en los evangelios tres lugares en donde tenemos literatura apocalíptica. Uno es Mateo 24, otro es Marcos 13 y otro es Lucas 21. Y vamos a ver por qué literatura apocalíptica. Mateo 24, del 3 al 5 dice la escritura: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió:
Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y quiero detenerme un poco en esta advertencia que hace Jesús. Precisamente la literatura apocalíptica desafortunadamente se ha malinterpretado y ha servido para engañar a muchos que, queriendo creer en lo que dicen las escrituras, caen en errores de interpretación y desafortunadamente no pueden entender bien el mensaje que dicen las escrituras, especialmente un libro como Apocalipsis. Por eso Jesús lanza la advertencia y la lanza en medio de una precisa predicación acerca de la consumación de los tiempos, la segunda venida de Él y lo que será cuando Él venga. Así que Jesús aquí realiza una predicación de tipo apocalíptico. De nuevo, Apocalipsis no significa destrucción, ira del Señor, no significa final de los tiempos, no, no significa eso, significa revelación. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué está haciendo Jesús acá? ¿Y por qué le preguntan a él eso? Porque Jesús es un ser extraterreno. Jesús, con esa característica, da a conocer una verdad que se ha mantenido oculta por mucho tiempo, es otra característica de la literatura apocalíptica, y la da a conocer por lo que él es extraterreno, él conoce esa revelación y da a las personas que le preguntan, en este caso a sus discípulos, una explicación de estas cosas. Así que estamos viendo un ejemplo en los evangelios de literatura apocalíptica en Mateo 24, 3 al 5. Ahora les animo a que puedan leerla un poco más y la estudien. También pueden ver Marcos 13 y Lucas 21. Así que en la Biblia, no solo Apocalipsis es un libro de literatura apocalíptica. Resulta que en la Biblia Daniel también es un libro de literatura apocalíptica y resulta que en la Biblia también aparecen pasajes de literatura apocalíptica fuera de Apocalipsis. Que esto es muy interesante. Ahora, en la Biblia aparece también literatura que se llama protoapocalíptica. Y también aparecen textos de apocalipticismo. Y sé que son palabras complejas, pero vamos a explicarlas un poco. Protoapocalíptica significa que es lo que fue en inicio la literatura apocalíptica, fue el inicio de ese tipo de literatura. Tuvo un comienzo y uno de esos comienzos precisamente fue en Isaías, que lo vamos a ver en un momento. Y apocalipticismo es ya cuando se desarrolla más o menos hacia el primer siglo de nuestra era, literatura alrededor de los eventos de revelación y se desarrolla toda una dinámica de estar predicando acerca de esas revelaciones, de visiones de los profetas y de temas acerca de la consumación de los tiempos, pero recuerden que Apocalipsis no significa específicamente eso. También habla el Apocalipsis o la literatura apocalíptica de la revelación de Dios para animar y dar esperanza. Precisamente el apocalipticismo en el primer siglo estaba de moda o tenía un furor porque la situación era muy difícil en muchos sentidos. Había un dominio por parte del Imperio Romano, así que el pueblo judío esperaba con ansias esa, ese cumplimiento de la promesa que ellos pensaban que era lo que había prometido Dios de destruir a sus enemigos, pero realmente Dios después, enviando a su Hijo Jesucristo, aclaró cuál era su voluntad real. Ahora, en la protoapocalíptica, que de nuevo, protoapocalíptica significa la primera apocalíptica, es decir, el inicio de la literatura apocalíptica aparece nuestro libro de Isaías. Y se le llama a los capítulos 24, 25, 26 y 27 el gran apocalipsis de Isaías. Recordemos, no solo el Apocalipsis es el libro de literatura apocalíptica en la Biblia, hay otros textos apocalípticos en la Biblia. Recordemos, apocalíptico no significa destrucción, terminación,
ira o final de los tiempos. No, significa revelación. Y en Isaías 24, 25, 26 y 27 se habla acerca de la revelación de Dios para las naciones, de hecho. Veamos Isaías 25, del 7 al 8. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, o de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y está dentro de lo que se llama el gran apocalipsis de Isaías. Si nos damos cuenta, está hablando en términos de literatura apocalíptica, hay símbolos, y de nuevo, vamos al objetivo de la literatura apocalíptica. Uno de los objetivos claves de la literatura apocalíptica es animar, es dar esperanza, no es causar miedo. Ese no es el objetivo de la literatura apocalíptica, no es el objetivo del Apocalipsis de Juan, no es el objetivo de los pasajes que tiene literatura apocalíptica, no es el objetivo de Isaías ni de Daniel como libro apocalíptico. El objetivo de la literatura apocalíptica, de estos textos, es dar esperanza, es animar desde una realidad que están viviendo las personas. Así se manejó la literatura apocalíptica. Hay otros pasajes que nos hablan también desde la literatura apocalíptica. Ezequiel. Y aquí quiero hablarles de algo muy interesante que de pronto ya vieron en Isaías y que conectamos con Ezequiel. Y es que los que conocen Apocalipsis, ya lo han leído, se acaban de dar cuenta que Apocalipsis usa varias palabras e incluso una frase completa que aparece en Isaías 27 y que lo acabamos de leer. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, se alimenta de la literatura apocalíptica de escritos anteriores, que incluyen Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarías y los evangelios, donde Jesús mismo habla y revela situaciones desde la realidad que se van a cumplir en un futuro. Ahora, la apocalíptica tampoco es específicamente una evidencia acerca del futuro más lejano. No. De hecho, recordemos, la literatura apocalíptica habla desde la realidad de las personas y les da esperanza para un futuro, puede ser cercano o lejano, que sí tiene una escatología. Escatología significa doctrina de el final de los tiempos o temas relacionados con el final de los tiempos. Escatos, palabra griega que significa final o último. En ese sentido, resulta que la literatura apocalíptica sí apunta a dar una revelación de Dios desde la realidad de las personas para darles esperanza en un futuro. Pero recuerden, no necesariamente lejano, pero sí incluye algo, algún tema, algún atisbo de escatología o de temas escatológicos. Más adelante estaremos viendo mucho más al respecto. Volvamos a Ezequiel. Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, nos habla desde la literatura apocalíptica. Y dice Ezequiel 38, del 18 al 19, sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor y mi ira. Y en mi celo y en el fuego de mi furor declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ezequiel aquí en estos capítulos habla de manera apocalíptica, revelando la voluntad de Dios en contra de una región, un pueblo, una nación, una tribu que con la cual Dios no está de acuerdo o con la cual Dios quiere tomar castigo o quiere castigar por su comportamiento o por su falta de honor o por su falta de hacer su voluntad. ¿Qué sucede aquí? Aunque no se vea, y les animo a que vean todo el contexto, todos los capítulos de Ezequiel que hablan de literatura apocalíptica 38 y 39, hay unos pequeños versículos distribuidos a lo largo del mismo Ezequiel que tienen también ese tinte de literatura apocalíptica o protoapocalíptica y da esperanza en un sentido. ¿Por qué? Porque varias de estas naciones de las que está hablando Ezequiel
eran naciones que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces Dios está hablando de un alivio para el pueblo de Israel. De esto está hablando aquí la escritura. Ahora, Zacarías, otro libro que tiene texto apocalíptico dentro de sí mismo y vemos en los capítulos 9 al 14 que tienen esa literatura apocalíptica. Zacarías 9 del 1 al 4 dice, para tomar el ejemplo, profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adrac y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y también contra Amat, que linda con ella o colinda con ella, y contra Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles, pero el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. De nuevo, aquí suena como esta idea apocalíptica de destrucción, de la ira de Dios, aunque sí tiene estos componentes, pero no es la característica de la literatura apocalíptica. Y el objetivo no es meter miedo a la gente, el objetivo es dar esperanza en medio de una realidad. Resulta que estas naciones que acabamos de leer estaban oprimiendo a otras naciones, estaban siendo crueles, estaban ufanándose de su fortaleza, pero Dios las castiga y de hecho aquí les está anunciando el castigo. También algo que tiene la literatura apocalíptica es que es anuncio, un anuncio esperanzador para que los que están desviados del camino se orienten y se salven del castigo, que eso es muy animante en la literatura apocalíptica. En Joel, capítulo 2 y capítulo 3, también encontramos ese tipo de literatura apocalíptica y en primera y segunda a los tesalonicenses. Ahí ustedes pueden ver los versículos en los cuales se encuentran este tipo de literatura apocalíptica o protoapocalíptica y de hecho apocalipticismo en el sentido de que hay una dinámica pensando permanentemente en la realidad que se está viviendo y cómo se va a solucionar. Eso tiene que ver con el apocalipticismo. Como conclusión o a manera de conclusión, para terminar esta segunda parte de nuestro episodio del día de hoy. La Biblia tiene libros de literatura apocalíptica. Como ya vimos, Daniel y Apocalipsis son dos libros que tienen literatura apocalíptica y que son catalogados como libros de literatura apocalíptica. Y hay libros que contienen literatura apocalíptica dentro de sí sin necesariamente ser libros completamente desarrollados en el género de literatura apocalíptica. Hay texto también protoapocalíptico. ¿Cómo así? Hay textos que son el inicio de la literatura apocalíptica o cómo los escritores iniciaron o empezaron a escribir literatura apocalíptica que reúnen características como la esperanza que hay en Dios para resolver una situación real y actual para ellos y tienen otras características que ya hemos visto algunas. Hay textos de apocalipticismo, también como lo vimos en su dinámica de ver la realidad y esperar en Dios cómo se soluciona o hay resolución. Y si se dan cuenta, o lo que hemos visto, esta literatura apocalíptica aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hasta acá nuestro nivel intermedio de este episodio 1 de literatura apocalíptica. Espero que te haya aclarado varias cosas, pero sé y estamos conscientes de que se generan otras preguntas que esperamos solucionar a lo largo de los siguientes episodios. Ahora, pasamos a nuestra sección o nivel avanzado. Aquí vamos a hablar de literatura apocalíptica y sus características y textos extrabíblicos. Sí, tú necesitas pausar acá el video porque hasta aquí llega tu mm, ánimo o tu deseo de saber, está bien, puedes continuarlo después. Y este es un nivel en el cual se requiere bastante atención, así que mucho ánimo y espero que les sirva y que les sea de utilidad. Literatura apocalíptica y textos extrabíblicos. Hablemos de las características de la literatura apocalíptica. Esto lo estaremos viendo en los siguientes episodios un poco más desmenuzados. Pero es bueno verlo en este momento para entender los libros extrabíblicos que manejan también la literatura apocalíptica. Una característica de la literatura apocalíptica es que tiene un mediador extraterreno. Es decir, es un mediador bien sea
un ser espiritual, como un ángel, que más adelante en otros episodios estaremos hablando de ello, o bien sea, en el caso de los evangelios, Jesús, que es un ser extraterreno. Y aquí vale aclarar varias cosas al respecto de Jesús, llamándolo extraterreno. Resulta que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero algo que caracteriza a Jesús es que Él, pues definitivamente viene de fuera de nuestra tierra. Así que como Mesías, como mensajero, como enviado del Señor, Él tiene toda la potestad de Él mismo, sin intermediarios, hacer lo que se ha denominado desde el ser humano literatura apocalíptica, que es revelar. Él es el máximo revelador de la voluntad de Dios, Jesús. Los otros seres angelicales, espirituales, generalmente revelan la voluntad de Dios, pero no son los máximos reveladores de la voluntad de Dios. El epítome, la cúspide de la revelación de Dios es Jesucristo, que eso es muy animal. Otra característica de la literatura apocalíptica es que es dado o son dados los mensajes y las revelaciones por personalidades autoritativas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en las revelaciones que Dios hace a través de Jesús y que Jesús hace directamente en los evangelios, él mismo es la autoridad. Pero resulta que las personalidades autoritativas en la Biblia vienen siendo, por ejemplo, Daniel. Daniel, escogido del Señor, autoridad escogida por Dios para dar este mensaje apocalíptico. Y reiteramos, mensaje apocalíptico no significa el mensaje de destrucción, sino que es un mensaje de revelación de Dios, partiendo de una realidad para dar esperanza de solución de esa realidad opresiva. También una característica es que es una narración visionaria y simbólica. ¿Qué significa una narración visionaria? Es una narración que visualiza la solución de una realidad opresiva o que visualiza más allá del tiempo actual o tiempo presente en el que se encuentran las personas a las cuales se le da el mensaje revelado. Y también que es una narración simbólica, es decir, contiene simbolismo. La literatura apocalíptica sí contiene simbolismo. Así sea mínima la cantidad de símbolos que use, pero contiene este género simbólico. Evidentemente, Apocalipsis tiene una alta cantidad de símbolos, de simbolismo, como Daniel también, pero hay algunos textos que ya leímos que no tienen tanta cantidad y contenido simbólico, pero lo tienen, en una poca medida, pero lo tienen. Otra característica de la literatura apocalíptica es que esta básicamente usa espacios extraterrenos para dar a conocer el mensaje revelado. Evidentemente lo vemos en Apocalipsis, muy característico, en donde Juan es llevado a otros lugares para que vea realidades futuras o vea realidades actuales a su momento, pero desde otro punto. Incluso él tiene visión del cielo en donde se adora a Dios, en donde se adora a Jesucristo y en donde ve millares y millares de seres alrededor de ese trono. Igual Daniel tuvo exactamente la misma visión. Entonces, la literatura apocalíptica usa espacios extraterrenos para contextualizar el mensaje y darle mucho más autoridad al mensaje que estos relatores de la verdad revelada comentan. Otra característica es la visión y mensaje escatológicos. Como ya vimos, es una narración visionaria, es una narración que habla de una visión futura, no necesariamente lejana, pero en este caso, ¿qué significa que sea visión y mensajes escatológicos? Que sí apuntan en una menor medida a un tema escatológico, hacia las verdades o situaciones o eventos últimos de la humanidad. Sí apunta hacia allá. Aquí podemos hablar de una característica bien interesante, y es que la literatura apocalíptica contiene dentro de sí los tres tipos de profecía que aparecen en la Biblia. La profecía pretérita, la profecía presente y la profecía futurista. Esto lo puedes ver en episodios anteriores de nuestro tiempo de fe. Entonces, en la visión y mensajes escatológicos de la literatura apocalíptica contienen profecía, pero no es plenamente o totalmente visiones acerca del futuro lejano,
No, que a veces personas se han confundido y leen, por ejemplo, el libro de Daniel o, por ejemplo, el libro de Apocalipsis como si todo fuera para un futuro y no tendría nada que ver con las realidades de ese momento. Y ahí se cae en un error. Apocalipsis tiene que ver con la realidad de estas personas a las que se le escribe el mensaje revelado. Recordemos, la literatura apocalíptica contiene en menor medida temas escatológicos, es decir, que hablen de los últimos tiempos. Sí contiene temas, pero en menor medida. Recuerden que no es el mayor porcentaje de la literatura apocalíptica o de un mensaje de literatura apocalíptica. Y por último, dentro de las características de la literatura apocalíptica, es que tienen como objetivo dar esperanza desde la realidad que viven las personas a las cuales se le da el mensaje revelado. Esto es muy especial. Así que cuando tú te acercas a la literatura apocalíptica de Daniel, de Joel, de Ezequiel, de Zacarías, tú te acercas entendiendo, aquí hay esperanza, necesito verla y orarle a Dios para que te deje verla. Y cuando te acerques a Apocalipsis, ya no te vas a acercar con temor o miedo o haciendo caso a ciertos mitos que polulan, en donde se afirma que el que lea Apocalipsis va a terminar desviado en su mente y de hecho es aterrador. No, la realidad es que el mensaje del libro de Apocalipsis es un mensaje esperanzador, es un mensaje de ánimo, señalando la victoria de Cristo, porque muestra la realidad en que están los cristianos de las iglesias de Asia Menor y la esperanza que hay en Cristo de una victoria y de una justicia en un futuro, primero corto y después en un futuro lejano. Para ellos, varias de las revelaciones del mensaje revelado a Jesucristo y que Jesucristo le dio a Juan se cumplieron en el corto plazo. Por eso Apocalipsis dice lo que va a pasar pronto y lo que pasará después. Apocalipsis 1:3. Ahora, hablando precisamente de la literatura apocalíptica extra bíblica, vamos a abordar en este nivel avanzado de estudio en nuestro tiempo de fe varios escritos extrabíblicos que son bien intensos, pero que también son de literatura apocalíptica. Comenzamos con el libro de Enoch. El libro de Enoch es literatura extra bíblica, no es un libro canónico, es decir, no hace parte de las escrituras bíblicas. Enoch tiene literatura bíblica, bien, perdóname, literatura apocalíptica, no literatura bíblica, literatura apocalíptica, y miremos lo que dice. Primero de Enoch 14, 8 al 9. Dice, y la visión me fue mostrada así. Si se dan cuenta que es literatura apocalíptica, recibe una visión. He aquí, en la visión las nubes me invitaron y una niebla me convocó y el curso de las estrellas y los relámpagos se apresuró y me apresuró. Y los vientos en la visión me hicieron volar y me levantó y me llevó al cielo, un lugar extraterreno. Y entré hasta que me acerqué a una pared que está construida de cristales y rodeada de lenguas de fuego y comenzó a asustarme. Pasemos a 1 Enoch 20 del 1 al 4. Y estos son los nombres de los santos ángeles. Estamos hablando dentro de este libro que es de literatura apocalíptica. Sigue desarrollando varios temas y aquí desarrolla temas de estos seres extraterrenos. Y estos son los nombres de los santos ángeles que velan. Uriel, uno de los santos ángeles que está sobre el mundo y sobre el tártaro. Rafael, uno de los santos ángeles que está sobre los espíritus de los hombres. Raguel o Raguel, uno de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias. Y terminemos con Enoch, primero de Enoch 105. Dice, y sobre todos los justos y santos, él nombrará guardianes de entre los santos ángeles para cuidarlos como a la niña de un ojo hasta que acabe con toda maldad y todo pecado. Y aunque los justos duerman mucho, no tienen nada que temer. Entonces, ¿por qué estamos leyendo Enoch? Porque es un libro que está dentro de la literatura apocalíptica. Pero aquí cabe aclarar varias cosas. El libro de Enoch es un libro pseudoepígrafo y apócrifo. Pseudoepígrafo es que
usa falsamente el nombre de alguien autoritativo para dar un mensaje que no es o no entra dentro del canon bíblico o no empata y no es coherente con el mensaje de las escrituras. Y de hecho, Enoch es ese ejemplo, no casa todo su contenido, no casa dentro del contenido de la escritura bíblica, de hecho se aleja en muchas partes de ello. Solo que es un tipo de literatura apocalíptica que surgió en el segundo templo y en ese momento hubo un boom de literatura apocalíptica impresionante. Estamos viendo uno de esos textos que se conservan y que han llegado hasta nuestros días, de toda esa cantidad de literatura que se forjó en ese momento, que era tipo de literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque el momento era muy intenso, era de mucha beligerancia, de una realidad opresiva bastante fuerte por parte de los imperios, en este caso el Imperio Romano, también, de hecho, del Imperio Griego venía, en cierto sentido, una opresión. Después con la muerte de Alejandro Magno y después con el Imperio Romano, la opresión seguía mucho más intensamente. Entonces, todos estos libros se formaron desde ahí, desde la realidad e hicieron uso de lo que hoy se llama literatura apocalíptica. ¿Para qué? Para lo mismo, dar esperanza, para mostrar que se puede salir de una realidad de opresión. Pero resulta que estos libros, por más parecidos que tengan con la literatura apocalíptica que está dentro de la Biblia, no conectan con el mensaje bíblico. No conectan con el mensaje bíblico. Y queremos resaltar esta parte. Por ejemplo, aquí primero de Enoch 105 y dice, y sobre todos los justos y santos, él nombrará guardianes de entre los santos ángeles. De aquí, y no de la Biblia, es que salen ideas y doctrinas como los santos ángeles guardianes de las personas o los ángeles de la guarda de ciertos grupos o de ciertas personas. La Biblia en ninguna parte habla de esta manera. De hecho, no se habla que haya ángeles guardianes, ni que haya veneración hacia los ángeles, o que vaya una jerarquía de ángeles, como lo vimos en primero de Enoch 20, del 1 al 4, que de hecho todo el capítulo 20 de primero de Enoch habla de esta jerarquización de los ángeles. De hecho, de aquí también salen nombres de los ángeles que han sido venerados en diferentes comunidades religiosas, como Uriel o como Rafael. Aquí evidentemente aparecen otros nombres de ángeles que aparecen también en el texto bíblico, pero que tengan similitudes no significa que sean estos escritos bíblicos, no lo son. Estos son extra bíblicos que no conectan en su mayoría con el mensaje de las escrituras. Otro libro extra bíblico de literatura apocalíptica es este, cuarto libro de Esdras. El cuarto libro de Esdras. Dice cuarto libro de Esdras, 4 del 1 al 3, y el ángel que había sido enviado a mí, de nuevo, literatura apocalíptica, si se dan cuenta, ahí está la literatura apocalíptica, cuyo nombre era Uriel, si se dan cuenta que también aparece ese nombre en Enoch, me respondió y dijo, tu corazón ha ido demasiado lejos en este mundo y pretendes comprender el camino del Altísimo. Entonces le respondí y dije, sí, mi Señor. Y él me dijo, tres caminos he sido enviado a mostrarte y tres enigmas a proponerte. Entonces, este es tipo de literatura apocalíptica que se generó en la época de lo que se llama Segundo Templo. La época del Segundo Templo va del segundo siglo antes de Cristo hasta mediados del segundo siglo después de Cristo. Todo ese es el periodo que se llama Segundo Templo. En ese periodo de tiempo hubo un boom de literatura apocalíptica, entre ellos estos libros que estamos leyendo hoy. Leamos una última parte de cuarto libro de Esdras, 4 del 40 al 41. Entonces me respondió y dijo, ve a una mujer encinta y pregúntale cuando haya cumplido sus 9 meses, si su vientre puede retener el parto dentro de ella. Entonces dije, no, señor, eso no puede hacer. Y me dijo, en el sepulcro, las cámaras de las almas son como el vientre de una mujer. Varias cosas acerca de la literatura apocalíptica extrabíblica. La literatura apocalíptica extrabíblica tiene mucha influencia de las corrientes ideológicas de su momento, pero muchísima. Contrario al mensaje bíblico. El mensaje bíblico, al contrario de combinarse con las ideas del contexto, las ideas bíblicas reveladas por el Señor se alejan
mostrando la verdad de Dios. Esta literatura apocalíptica extra bíblica, no canónica, es decir, que no son parte de las escrituras, sí se dejan contaminar y se dejan permear, por ejemplo, con ideas platónicas. Y de hecho, de estas ideas surgen estos textos que no son revelados por el Señor, sino que son literatura apocalíptica de alguien pues, que decidió escribir al respecto. De hecho, también de aquí, versículo 41 de cuarto de Esdras 4, posiblemente este texto haya ayudado a formar esta idea o ideas de vida después de la muerte, antes del juicio final, de los lugares en donde reposan las almas, que es una idea filosófica, y estas cámaras hablando de lugares en donde podrían estar estas almas, y hacen la comparación, la analogía con el parto de una mujer. Y ahí lo podemos entender. Mm, Algunos afirman que de aquí, de Cuarto de Esdras y de otros libros apocalípticos del Segundo Templo, salen doctrinas como la doctrina del purgatorio. Hablemos de otros textos. Este es el último que vamos a ver el día de hoy. Segundo libro de Baruch, de pronto lo han escuchado, también es un libro de literatura apocalíptica, también es epigráfico, pseudoepígrafo apócrifo. Recuerden que pseudoepígrafo es que falsean el nombre de alguien o usan el nombre de alguien autoritativo, que tiene autoridad, que es conocido, para escribir el nombre de esa persona y dar un mensaje en nombre de esa persona sin que realmente sea esa persona. Y apócrifo significa que no es verdadero. ¿Qué vemos en Baruch? Segundo de Baruch 23 del 5 al 7. Por tanto, antes de que se cumpla este número, la criatura no volverá a vivir, porque mi espíritu es el creador de la vida, y el Seol recibirá a los muertos. Y de nuevo os es dado oír lo que sucederá después de estos tiempos, porque ciertamente mi redención está cerca y no está lejos como antes. Y lo traigo por varias razones. Uno, esta literatura apocalíptica del Segundo Templo conecta con muchas cosas y puede sonar muy similar a lo que dicen los libros de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis. Por ejemplo, la palabra Seol, que aparece en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Y podemos ver cómo estos términos de literatura apocalíptica aparecen tanto en la Biblia, los términos, palabras, a veces palabras en común, pero no significa que sean mensaje del Señor. Cuando se estudia la literatura apocalíptica del Segundo Templo, podemos darnos cuenta la distancia y la diferencia que hay entre la literatura no canónica y la literatura y el mensaje bíblico. Se apartan bastante, si no entramos a detallar. Como conclusión, hubo una prolija invención apocalíptica, sobre todo en el periodo del Segundo Templo. Después del exilio babilónico y el exilio persa, después de la situación en que quedó el pueblo judío, de estas tomas, de estas invasiones de diferentes imperios, se generó una gran cantidad de escritos de literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque la realidad era opresiva y buscaban esperanza. Por eso hubo una prolija invención apocalíptica. El género apocalíptico no es exclusivo de la Biblia. De hecho, como estamos viendo, Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia, el Apocalipsis de Juan, pero también tenemos Daniel, pero extrabíblicos también tenemos varios. Ya vimos Enoch, Baruch, Cuarto de Esdras, pero también hay otros libros de literatura apocalíptica fuera de las Escrituras. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Apocalipsis de Abraham. Es bien interesante. No lo trajimos aquí por tiempo, pero también porque es posible que lo usemos luego. Los textos apocalípticos influenciaron doctrinas a lo largo de mucho tiempo, y doctrinas, por ejemplo, angelicales, doctrinas del más allá y doctrinas del alma. Muchas de las doctrinas que han pululado a lo largo de la historia acerca del alma vienen de la combinación entre textos apocalípticos extrabíblicos y literaturas orientales, sobre todo de la Edad Media o posterior con el siglo de las luces. Dentro de esa literatura apocalíptica extrabíblica hay textos pseudoepígrafos y apócrifos, como ya lo hemos visto. Recuerden, pseudoepígrafos es que son falsamente asociados a personajes o a nombres autoritativos dentro de las escrituras.
y apócrifos significa que no son la verdad. Y estos libros, ya al estudio detallado de cada uno, nos damos cuenta de la diferencia con el texto bíblico. Son diferentes. Por más que empaten con ciertas cosas, en ciertos términos, con las características de la literatura apocalíptica, el mensaje bíblico se distancia enormemente del mensaje de la literatura apócrifa, apocalíptica del segundo templo. Por lo tanto, tenemos en la literatura apocalíptica de la Biblia un mensaje verdadero del Señor, contrario a los textos de literatura apocalíptica apócrifos que hemos visto, entre otros que no vimos en este episodio. Y hasta aquí nuestro tiempo de fe. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que haya sido de ánimo y de buen recibo. Nuestro próximo tiempo de fe será el 12 de septiembre de 2026. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos.